Dios te bendiga, hermano, en esta hora. Yo quiero compartir contigo esta reflexión que corresponde a este espacio y quiero que juntos podamos abrir el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Quiero invitarte a que te quedes conmigo en estos minutos. Yo te traigo una corta reflexión titulada Tiempo de ajustes, porque es necesario que comencemos a tomar decisiones para que se produzcan cambios en nuestra vida. Los ajustes no solamente son necesarios en un aparato eléctrico o un aparato mecánico, sino también en nuestra vida y son muy importantes. Quiero que juntos veamos el versículo 25. Y dice el Señor, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cuando Jesús hablaba esta palabra, no se refería a que descuidemos nuestra vida, a que no trabajemos, a que no comamos o que no la cuidemos en el aspecto salud, sino que Él se refería a que no amemos más esta vida y que por ello descuidemos lo eterno. Yo quiero ponerte un ejemplo, y es que cuando un vehículo no recibe los ajustes necesarios en el tiempo debido, tarde que temprano ese vehículo va a dejar de funcionar, va a comenzar a fallar, muy probable porque necesita un ajuste de limpieza, porque necesita un cambio de aceite o porque necesita cambio de una o varias piezas. Y es por eso que el dueño del vehículo está en constante revisión para que en todo tiempo su vehículo se encuentre en perfectas condiciones. Y tú y yo somos como ese vehículo, al igual que ese vehículo. Si no se hacen los ajustes necesarios, que en la mayoría de los casos son correctivos y de limpieza, no podremos avanzar. Los años pasarán, pero nuestras vidas no avanzarán a ningún lugar. Y de repente tenemos que hacer un alto para hacer una revisión en nuestra vida. ¿Qué es lo que ha estado mal en nosotros? ¿Por qué razón es que no hemos avanzado? Y Dios, sabes, en este tiempo pausó tu afán y pausó mi afán para que hagamos una revisión muy importante, una revisión profunda de nuestro corazón, de la condición de nuestra vida espiritual, del cómo estamos caminando. Quizás sean necesarios no uno, sino varios ajustes. Quizás sea en el carácter, quizás sea en la fe, quizás sea en nuestras acciones o totalmente en nuestro caminar. El apóstol Pablo les hablaba a los hermanos de Roma en el capítulo 12, versículo 2 de su carta, y él nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes por qué daba esta palabra? Él hablaba de no acomodarnos a esta vida, de no quedarnos, ¿verdad?, conformes a la vida de este tiempo, a la vida de este mundo, sino habla de cambios, habla de transformaciones, habla de ir más allá. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que el Señor busca a través de su palabra. Y nosotros necesitamos hacer con urgencia y constantemente esas revisiones para tomar decisiones, porque debemos de acelerar el paso para nuestra preparación. Ese ajuste debe ser de nuestro corazón hacia Dios. No debemos buscar que Dios se ajuste a nuestra vida, sino por el contrario, ajustar nuestro corazón a la voluntad de Dios. Mucho más en el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo muy determinante porque se aproxima el evento más glorioso que debería ser el más esperado por su pueblo. Como dice Apocalipsis en su último capítulo, en el capítulo 22 hay un clamor que dice, sí ven, Señor Jesús. Ese debe de ser el anhelo, el clamor del pueblo de Dios, porque necesitamos estar preparándonos, así que debemos de hacer esos cambios importantes en nuestra vida. Muchos hombres y muchas mujeres que siguieron al Señor tuvieron que hacer muchos cambios importantes en ellos. Cada uno de ellos tuvo que armonizar y ajustar su vida a Dios. Y si nosotros nos negamos a hacer esos cambios, podemos perder lo más grande que Dios nos ha ofrecido, y es vivir por una eternidad. Pero si aceptamos esos ajustes que son necesarios, entonces avanzaremos en obediencia hacia el lugar donde Él nos ha llamado o nos tiene preparado. Pero yo quiero hablarte en esta reflexión sobre este punto importante, y es sobre que Dios está demandando una acción inmediata a su pueblo.
Dios nos llama a realizar cambios importantes, ajustarnos a Él. ¿Sabes por qué? No podemos seguir viviendo como hemos vivido todo este tiempo atrás. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando Dios habla lo que está por hacer, es una invitación para que nosotros comencemos a hacer cambios en nuestro caminar. Cuando Dios le recuerda a su iglesia que Él viene pronto, en otras palabras, le está diciendo, prepárate luego. Le está diciendo, es urgente que te dejes transformar, que hagas cambios en tu vida. Muy probable nosotros hemos bloqueado o hemos querido interferir en los procesos que son de transformación para nuestra vida. Procesos en los cuales Dios nos ha sometido para producir cambios en nosotros. Quizás para algunos que han creído que falta mucho tiempo para su regreso, no han vivido comprometidos con Dios. Han estado viviendo todo este tiempo quizás de una forma muy descuidada, como aquellas vírgenes que nos habla el Evangelio de Mateo capítulo 25 y que nos dice en el verso 2 que 5 de ellas eran descuidadas y 5 de ellas dice que eran muy responsables. No estaban listas y sabes, ellas a última hora quisieron prepararse e ir a buscar el aceite. Pero cuando decidieron cambiar de actitud, cuando ellas decidieron realizar los cambios, ya era demasiado tarde. En el versículo 11 dice la palabra que cuando las 5 descuidadas volvieron y regresaron, porque habían ido a buscar aceite, encontraron todo cerrado, y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero la puerta no les fue abierta. No queda mucho tiempo. La palabra dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios nos habla de diferentes maneras para hacernos ver la realidad de que no queda mucho tiempo. Sin embargo, probablemente en este tiempo habrán corazones entendidos, pero otros no. Unos muy probablemente han comenzado a buscar al Señor con todo su corazón, pero por el contrario, otros no. Otros seguirán alejándose de Dios, alejándose más del Señor. Pero la realidad es que Él vendrá a la hora que menos imaginamos, como un ladrón en la noche, dice su palabra. Y en ese momento que Él venga, muchos estarán en diferentes ocupaciones. Los encontrarán haciendo muy probable lo que más aman de esta vida. Pero al final habrán perdido la vida eterna por algo que no valía la pena. Como aquellas vírgenes que se quedaron fuera, que se perdieron de estar en la boda, porque la puerta ya se había cerrado. Así que no podemos ignorar la necesidad de hacer cambios en nuestra vida. Si no hacemos esos ajustes, no podremos avanzar. A través de las Escrituras nosotros encontramos una lista de ejemplos extraordinarios de hombres que tuvieron que tomar decisiones para hacer cambios en sus vidas, ajustes en sus vidas. Como por ejemplo Abraham. Abraham no podía quedarse en Ur de los Caldeos, en un lugar de mucha idolatría y a la vez ser el padre de muchedumbre o el padre de la fe. El caso de Moisés. Moisés tuvo que renunciar o dejar de ser el hijo de la hija de Faraón para llegar a ser el libertador del pueblo de Dios. O hablamos del rey David, que él tuvo que hacer muchos ajustes correctivos en su vida para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hablamos de Pedro, de Juan, hablamos de Santiago, que ellos tuvieron que renunciar a la profesión que tenían, al trabajo, al negocio de pesca que tenían. Mateo, que tuvo que abandonar su oficina, ¿verdad? El banco de los tributos. Y podemos mencionar una lista larga de ejemplos de hombres y también de mujeres que ajustaron sus vidas a Dios. ¿Cuáles serán los ajustes que debes de hacer en tu vida? ¿Qué ajustes en tu corazón Dios te está señalando? No en esta hora, quizás muy probable desde hace tiempo el Señor te está señalando y te está marcando las cosas que debes de cambiar con urgencia, porque lo debes de hacer pronto. Serán ajustes como lo veíamos en tu carácter, ajustes morales, en tu vocabulario, ajustes en tus emociones, ajustes en tus acciones. La Biblia dice en Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
Hacer estos ajustes significa que te pones de acuerdo con Él. Jesús tuvo que hacer ajustes, ¿sabías eso? En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y verso 7 dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su gloria, dejó su reino, dejó todo por venir y cumplir un propósito. Ahora, si Dios le pidió a Jesús realizar grandes ajustes, ¿cuánto más a nosotros? No debemos pasar por alto esos ajustes que Dios nos está demandando, que Dios le está demandando a su pueblo. Y este tiempo es un tiempo para hacerlo. No dejes pasar este tiempo que hemos estado en aislamiento y que hemos tenido el tiempo necesario para meditar en nuestro camino, pero también para meditar en cuanto al regreso del Señor que cada vez se aproxima más. Necesitamos revisar nuestra vida, tomar decisiones respecto a ella, porque Cristo viene pronto. En el profeta Isaías, el Señor nos habla en su libro, en el capítulo 55 y verso 9 nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, nunca sus caminos son iguales a los nuestros. Y es por eso que necesitamos ajustarnos a Él. Aquel joven rico no se ajustó a Dios, ¿se recuerdan? Y por eso perdió su vida. Debemos ajustar nuestra vida haciendo una entrega total a Dios, realizando los cortes necesarios de todo aquello que puede estorbar nuestro caminar con Dios. Acuérdate que debemos de llegar a la medida del varón perfecto, hasta que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que recuerda, hay cambios que hacer. No hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Necesitamos hacer cambios, pero esos cambios tenemos que hacerlo lo más pronto posible. No queda mucho tiempo. Necesitamos cambiar. Necesitamos ajustar nuestra vida a Dios. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí.